La primera generación de computadoras. La primera generación abarca desde el año 1938 hasta el año 1958, época en la que la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos de vacío. Un tubo de vacío o bulbo, también conocido como válvula de vacío, válvula termoiónica o válvula electrónica, es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar o modificar una señal eléctrica mediante el control de movimiento de los electrones en un espacio vacío a muy baja presión o en presencia de gases especialmente seleccionados. Siguiendo con el tema de la primera generación, la comunicación aquí era en términos del nivel más bajo que puede existir, que se conoce como lenguaje de máquina. Las características son dos muy importantes de la primera generación. La primera, estaban construidas con electrónica de válvulas y la segunda, se programaban en lenguaje de máquina. Un programa es un conjunto de instrucciones para que la máquina efectúe alguna tarea, y el lenguaje más simple en el que se puede especificar un programa se llama lenguaje de máquina, porque el programa debe escribirse mediante algún conjunto de códigos binarios. Ahora hablaremos de una lista de los principales modelos de la primera generación de computadoras. En 1946 fue construida la primera computadora digital eléctrica en la historia. Su nombre era ENIAC. No fue un modelo de producción, solamente fue una máquina experimental. Obviamente tampoco era programable, y se trataba de un enorme aparato que ocupaba todo un sótano en la universidad en la que fue creada. Este aparato fue construido con 18.000 tubos de vacío, consumía varios kilowatts de potencia eléctrica y pesaba algunas toneladas. Era capaz de efectuar 5.000 sumas por segundo. Esta máquina fue hecha por John William Moseley, el cual era un físico, y Presper Eckert, que era un ingeniero eléctrico y fue pionero de la informática. Ambos estudiaron en la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. En 1949 se creó la segunda computadora programable. Su nombre era EDVAC. También fue un prototipo de laboratorio, pero esta computadora ya incluía en su diseño las ideas centrales que conforman las computadoras actuales, y que incorporaba las ideas del Dr. Alex Kimmis. Más tarde, en 1951, se creó la primera computadora comercial, la UNIVAC 1. Los doctores, de los cuales ya habíamos hablado antes, Mauchly y Eckert, fundaron la compañía Universal Computer, UNIVAC, y su primer producto fue esta máquina. El primer cliente fue la Oficina del Censo de Estados Unidos. En 1953 se creó la IBM 701. Para introducir los datos, este equipo empleaba tarjetas perforadas que habían sido inventadas en los años de la Revolución Industrial por el francés Joseph Marie Jacquard y perfeccionadas por el estadounidense Herman Hollerith en 1890. La IBM 701 fue la primera de una larga serie de computadoras de esta compañía, que luego se convertiría en el número uno por sus volúmenes de ventas. En los años restantes de la primera generación de computadoras, es decir, desde 1954 hasta 1958, IBM continuó con otros modelos que incorporaban un mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético o también llamado memoria de tambor. Este con los años evolucionaría y se convertiría en el disco magnético. Segunda generación de computadoras de 1959 a 1964. La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por esa razón eran más pequeñas y consumían menos electricidad. Algunas de las características más revelantes de las computadoras de la segunda generación eran que los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos de vacío. Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y Fortran. También en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras, que recibió el nombre de programación de sistemas. 1951. Maurice Wilkes inventa la microprogramación. 1956. IBM vendió por un valor de $1.230.000 su primer sistema de disco magnético, el RAMAC, algo parecido a la RAM. 1959. IBM envió el mainframe IBM 1401 basado en transistores y llegó a vender 12.000 unidades, haciéndola la máquina más exitosa en la historia de la computación.
1962 se desarrolla el primer juego de ordenador llamado Space War. 1964 IBM anunció la serie 360, que fue la primera familia de computadoras corriendo el mismo software en diferentes combinaciones de velocidad, capacidad y precio. Tercera generación, de 1964 a 1971. Con el progreso de la electrónica y los avances de comunicación, surge la tercera generación de las computadoras. Se distinguen dos sucesos. El primero fue la fabricación de circuitos integrados para procesar información, que consiste en el encapsulamiento de gran cantidad de componentes discretos, resistencias, condensadores, diodos y transistores, conformando uno o varios circuitos en una pastilla. El segundo fue el manejo por medio de los lenguajes de control de los sistemas operativos. El software evolucionó llegando al punto de la multiprogramación, que es la técnica por la que dos o más procesos pueden alojarse en la memoria principal y ser ejecutados concurrentemente por el procesador o CPU. Otros eventos importantes fueron: 1. Desarrollo de chips, que son piezas de silicio que contienen los componentes electrónicos en miniaturas llamados semiconductores. 2. Las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemático. 3. Emerge la industria del software. 4. Comenzaron a utilizarse como memorias primarias la RAM y ROM. 5. El computador principal en este periodo fue el IBM 360. 6. La primera minicomputadora fue la PDP-8. 7. Otra vez las computadoras se tornaron más pequeñas y consumían menos electricidad, por lo tanto generaban menos calor. 8. Intel lanza al mercado el primer procesador completo en un circuito integrado. Y 9. Aparecieron la serie 370 de IBM, la familia 1100 de Univac, entre otras. Cuarta generación, desde 1971 hasta 1981, conocida también como la generación de los microprocesadores. Un microprocesador es un conjunto de circuitos integrados en un solo componente, capaz de realizar todas las funciones de una computadora. El microprocesador fue desarrollado en 1971 por Intel Corporation, a solicitud de una empresa japonesa que había previsto las ventajas de la invención. A fines de la tercera generación nacieron las microcomputadoras, llamadas así porque utilizaban microprocesadores. En el año de 1971, la compañía Intel creó el primer chip de 4 bits, el cual contenía una gran cantidad de transistores. En ese mismo año, a principios de la cuarta generación, John Blankenbaker fabricó la primera PC, reconocida mundialmente como Kenbach I. En 1973, IBM introdujo los discos duros Winchester, convirtiendo dichos dispositivos de almacenamiento en el estándar de la industria informática. En 1974, Intel presentó el primer CPU, compuesto por un microchip de circuito integrado denominado 8080. Este hecho cautivó el interés de computadoras en hogares pequeños y negocios a lo largo de 1975. La primera computadora personal comercial fue la Altair 8800, fabricada en 1975 por la empresa MITS. No contaba con teclado ni monitor, solo con luces LED y pequeños switches que facilitaban la programación. La información se almacenaba en cassettes de radiograbadoras y era visualizada en dispositivos de televisión. En 1975, William Henry Gates y Paul Allen crearon Microsoft. Este software fue el proveedor de la versión del lenguaje BASIC para la computadora personal Altair, de la empresa MITS. En ese mismo año, Gary Kildall y John Tudor fundaron la Digital Research, que ingresa exitosamente al mercado con su sistema operativo CP/M. Este fue el primer sistema operativo estándar. Stephen Wozniak y Steve Jobs fundaron Apple Computer el 1 de abril de 1976. Ese mismo año intentaron insertar en el mercado la Apple I, pero no fue bien aceptada. Al año siguiente, Apple lanza al mercado la Apple II y logra imponerse en el mercado de la informática. En 1978, Intel fabricó el microprocesador Intel 8086, el cual provocó una demanda masiva y motivó a la compañía IBM a crear su división de computadoras personales. En 1980, Apple Disk II es la primera disquetera en el mercado. Una de las más importantes herencias de la cuarta generación fue la creación del usuario. La computación deja de ser un terreno exclusivo de un reducido grupo de profesionales y consigue cubrirse a amplios extractos sociales. Quinta generación, de 1984 a 1990, proyecto propuesto con el objetivo del desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, tanto en el plano de hardware como el de software, usando el lenguaje Prolog al nivel del lenguaje de máquina y capaces de resolver problemas complejos. Algunas características son:
1. Están hechas con microcircuitos que funcionan con un alto grado de paralelismo. 2. Computadoras con inteligencia artificial. 3. Interconexión en todo tipo de computadoras, dispositivos y redes. 4. Integración de datos, imágenes y voz. Sexta generación, de 1990 en la actualidad. Esta generación se inicia en 1990 teniendo como característica la evolución de las comunicaciones a la par de la tecnología. La computación paralela sigue avanzando al grado de que los sistemas paralelos comienzan a competir con los vectoriales en términos de poder total de cómputo.